El problema de la gestión del plástico viene desde el momento en que se genera este producto, pero el problema que nos ha empezado a preocupar ha sido cuando hemos visto que del mar regresa a nosotros de una forma ciertamente tóxica. El plástico inicialmente se planteó para obtener un material que fuera distinto de los materiales que ya se estaban utilizando y que tenían una duración relativamente corta. Buscaban algo que fuera resistente como el caucho, pero que fuera mucho más barato de producir y que necesitara de menos material natural. Finalmente consiguieron la fórmula partiendo de un proceso de polimerización, además de añadiéndole retardantes de llama o aditivos que le daban plasticidad. Con esto obtenían el plástico que hoy en día conocemos, que es duradero y que sirve para diversidad de usos. El plástico empezó a producirse en la década de los 50 y actualmente se estima que se producen alrededor de 350 millones de toneladas de plástico en un año en todo el planeta. Como cada vez utilizamos más cantidad de plástico, no somos capaces de reutilizarlos o de reciclarlos adecuadamente, lo que vamos sufriendo desde ese momento es un proceso de acumulación. Y en los últimos 30 años es cuando se ha puesto de manifiesto que el plástico empieza a ser un problema y lo va a ser sobre todo para el futuro. De todo ese volumen de plástico que estamos produciendo desde los años 50, solo se ha reciclado un 7 o un 8% según diferentes autores. Se ha incinerado un 9%. El resto existe en el medio. Los sistemas naturales no cuentan con descomponedores, con bacterias, hongos que afecten al plástico. ¿Qué acciones transforman el plástico? Por ejemplo, la radiación ultravioleta, el efecto de la erosión, y eso lo que consigue es simplemente fragmentarlo, es decir, hacer que el plástico cada vez sea más pequeñito, pero sigue teniendo la misma constitución polimérica y por lo tanto sigue teniendo durabilidad, aunque en tamaños mucho más pequeños. Los microplásticos se forman a partir de plásticos más grandes generalmente. Están los microplásticos primarios, que son los que se sintetizan con un tamaño inferior a 5 milímetros y son los que somos menos conscientes de su presencia. Y luego están los microplásticos secundarios que se generan por fraccionamiento de los más grandes. El plástico supone un problema para los océanos porque tenemos unos continentes donde todos los sistemas de drenaje que terminan ocupando los ríos llevan al mar. Cualquier elemento plástico que quede abandonado en cualquier lugar puede acabar tarde o temprano en el mar. Por lo tanto, el mar se convierte en el sumidero del plástico. Estos plásticos a los animales afectan en el momento en que los pueden ingerir y cuando los ingieren pueden estar obstruyendo vías respiratorias o el tracto digestivo, o lo que también pueden implicar es toxicidad. La toxicidad puede venir porque una vez el plástico ha empezado a degradarse, sustancias tóxicas pueden adherirse a ellos y esto una vez dentro del cuerpo puede generar enfermedades de diferentes tipos. Los plásticos más grandes o macroplásticos interaccionan más con la fauna de mayor tamaño, con aves, con mamíferos marinos, con tortugas, y generan problemas de atrapamientos. Actualmente ya se ha demostrado que todos los niveles de la cadena trófica marina pueden entrar en contacto con microplásticos. Cuando los niveles más bajos, esos organismos ingieren el plástico, los grandes que se alimentan de ellos ingieren el organismo y el plástico que llevan dentro. Entonces,
Uno más grande puede que no haya comido nunca plástico, pero tendría plástico en su organismo porque se ha comido animales más pequeños que sí que tienen plástico. Es el proceso que se llama bioacumulación. Respecto al conjunto del ecosistema, el plástico a veces se convierte en el soporte para que haya organismos que viajen de un lugar a otro. Cuando los plásticos flotan, son arrastrados por las corrientes, un organismo que se fije en un lugar puede viajar a la otra parte del océano, a la otra parte de la Tierra, y ha encontrado junto al plástico el transporte imprescindible para invadir un nuevo ecosistema. El hombre al final es el eslabón último de la cadena alimentaria marina. Nosotros consumimos mucho pescado, mariscos, moluscos, crustáceos. Entonces, estos organismos, si tienen en su contenido estomacal esos microplásticos, al final los ingeriremos nosotros en nuestra dieta. Si nosotros no nos comemos los intestinos, el digestivo de un animal, esos microplásticos no van a llegar a nosotros. Pero hay organismos de los que nos lo comemos todo. Por ejemplo, pensemos, un mejillón. Lo primero que tenemos que pensar es que no todo el problema proviene del océano. Ahí es donde encontramos la mayor acumulación. Pero tenemos que pensar, por ejemplo, que cuando tenemos un pozo de agua potable, todas nuestras tuberías de los sistemas de abastecimiento, incluso a veces hasta en nuestras casas, tienen elementos plásticos. Por lo tanto, en nuestra agua corriente pueden aparecer partículas, microplásticos, que podemos estar ingiriendo. No hay estudios que lleguen a dar unos resultados que cuantifiquen la magnitud del problema en la salud de los humanos, pero ciertamente si ya se han llegado a encontrar microplásticos en placentas humanas, por ejemplo, o en el sistema digestivo de otras personas, está claro que forma parte del organismo humano y está claro que es una sustancia que puede afectar a nuestra salud. Los estudios están centrados en identificar la presencia, pero no se saben las consecuencias. Si yo tengo microplásticos demasiado pequeños, los puedo estar inhalando, los puedo estar ingiriendo y se pueden incorporar a mi torrente sanguíneo y por lo tanto ser distribuidos por todo el cuerpo. Los residuos plásticos en nuestro día a día los generamos prácticamente sin darnos cuenta. El simple hecho de comernos un chicle ya está generando un residuo plástico. O cuando en el supermercado te has olvidado tu bolsa de tela y pides una, ya tienes otro residuo plástico. O con cualquier producto que compres en el supermercado estás generando un residuo plástico. Es que tal como tenemos el sistema hoy en día es muy difícil evitar el plástico. Vivimos en la era del plástico. Eso significa que estamos generando residuos en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Solamente tenemos que pensar que nuestra ropa va a tener una cantidad de fibras sintéticas, de polímeros plásticos, elevadísima. Se estima que por cada gramo de ropa se pueden generar hasta 4.000 fibras. Imaginemos pues, que una persona en un año puede estar liberando 300 millones de microfibras en el alcantarillado. Pastas de dientes o en cremas exfoliantes, la mayoría de productos de cosmética contienen. Llevan microplásticos preparados para que actúen adecuadamente en la función para la que se han diseñado. Pero además de eso, utilizamos envases. La mayor parte de nuestros envases son plásticos. El plástico hoy en día forma parte de nuestra vida, es decir, ya no podemos estar pensando en no utilizar el plástico. Lo que deberíamos hacer es ir reduciéndolo en la medida de lo posible. Las toallitas higiénicas son productos plásticos porque se han generado a partir de fibras sintéticas. El problema de las toallitas es su mala gestión. Se tienen que tirar a la basura y no se tienen que tirar al alcantarillado porque generan problemas de mantenimiento y generan problemas importantes en las depuradoras para tratar el agua, porque no se degradan. En mi opinión, la sociedad no está concienciada de la magnitud del problema. Es como que el problema está ahí, pero no llegamos a creernos que nosotros mismos en nuestro día a día podamos hacer algo para ayudar a solucionar este problema. Yo soy capaz de limpiar el sistema, de limpiar el mar, de limpiar el océano, de limpiar la playa. Y lo que no nos planteamos es que, aun cuando hoy
dejásemos de incorporar plásticos, seguiríamos teniendo plástico en el océano probablemente 200 o 300 años más. El problema ya lo hemos creado, esto no tiene vuelta atrás, tiene mucha inercia. La única posibilidad es que seamos capaces de evitar las nuevas entradas, pero hemos generado ya un problema que está totalmente fuera de control. La sociedad, hasta que no ve que le va a repercutir, no se preocupa de lo que está pasando, por mucho que los científicos, los ecologistas o las personas vinculadas con el medio natural se preocupen de transmitirlo. Entonces creo que la sociedad todavía no es consciente del gran problema de salud pública que se derivará del tema de los microplásticos. Si tenemos materiales plásticos que son fundamentales para seguir manteniendo nuestra sociedad, nuestros avances, por ejemplo, un elemento plástico que se utilice en medicina y que sea fundamental para poder realizar un tratamiento o una operación. Lo que deberíamos hacer es garantizar que el recurso, el petróleo, va a seguir estando disponible en algún momento. Por lo tanto, deberíamos conservar nuestras reservas. Nosotros hemos provocado este problema ambiental y por lo tanto nuestra mano está a solucionarlo. El mayor cambio que una persona puede hacer por sí misma en su estilo de vida es consumir el menos plástico posible. Consumir producto que esté lo menos envasado posible y que si está envasado sea con envases que se puedan reciclar. Tenemos que saber que no todo el plástico se puede reciclar. Por lo tanto, deberíamos favorecer el uso del plástico que se puede reciclar. Pasa por cambios de hábito, leyes e iniciativas políticas. Se resume básicamente en eso. La sociedad conoce la existencia de un problema, es la sociedad la que tiene que demandar los cambios. Ni el gobierno ni las empresas van a querer producir un producto que no se consume. Por tanto, si los ciudadanos decidimos dejar de consumir productos con plástico, al final se van a ver obligados a cambiar el sistema y a hacer productos que no contengan plástico o que contengan la menor cantidad de plástico posible. Solamente una sociedad que conozca la realidad, que conozca los problemas, puede demandar las soluciones adecuadas. Creo que es importante que los niños, desde bien pequeños, sean conscientes de los efectos del comportamiento humano en el medio natural, porque ellos van a ser los gestores del futuro y luego porque provocan cambios de comportamiento en los adultos. Sin educación, la población no tiene unas pautas que seguir. Yo creo que es fundamental el estar educando en la realidad y poder tomar las medidas cuando esa sociedad madure lo suficiente y sea capaz de reclamárselas a nuestros gobernantes. Creo que cuando le dices a la gente si el aire que respiras está contaminado, si el agua que bebes está contaminada, si la comida que comes está contaminada, no vas a poder estar sano por mucho que quieras. Yo creo que el futuro será mejor. Yo creo en que las personas somos capaces de cambiar y que, aunque sea en el momento en que nos veamos con el agua al cuello, pero vamos a hacer un cambio en nuestros hábitos de vida. Las políticas tienen que empezar a invertir más en el tema ambiental y que el medio ambiente no sea ni lo primero al que quitar dinero cuando hay una crisis, ni lo último al que darle dinero cuando hay una crisis. Creo que dar por perdido que este problema pueda tener una solución ya hace que dejemos de luchar por solucionarlo. Soy optimista porque veo que si nos damos cuenta lo agresivos que somos en el entorno y cómo puede cambiar el entorno si dejamos de serlo, nos está dando esta pandemia unas lecciones importantes de que, vamos, que esto puede tener una solución, no a corto plazo, pero sí que podemos plantar como las semillas de un futuro mejor. Lo único en lo que me gustaría insistir es en que consumiendo menos y reutilizando más, ya estamos consiguiendo avanzar en la solución de este problema. Para que las cosas cambien, todos y cada uno de nosotros tiene que tener la iniciativa necesaria, y lo que tenemos en riesgo, tanto por el problema del plástico como por problemas generales de contaminación, como por el problema del cambio climático y el calentamiento global, es la vida en el planeta. Mi consejo sería que la gente se interesase más por el medio ambiente, que pensase que lo que dicen los científicos o los ambientalistas es porque nos preocupan realmente nuestro entorno, que es la casa de todos, que es la naturaleza, porque creemos que se puede solucionar los problemas, que hay mecanismos para ello. Falta un poco que la sociedad y la ciencia se fusionen para asegurarnos un futuro mejor a todos. Pasaremos a ser o quedaremos en
en la historia arqueológica como la sociedad del plástico, y es muy probable que sea el plástico el que nos lleve a la extinción.